Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en el libro de Apocalipsis. Vamos a meditar esta mañana en la sexta iglesia, la iglesia de Sardis, que se encuentra en el capítulo 3 del libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 3, del versículo 1 al 6 vamos a leer. Acuérdense que cada iglesia, hermanos, nos presenta diferentes características, virtudes y problemas que pasan en las iglesias. Y todas estas cosas están pasando hoy día en las iglesias y quizás algunas de ellas en nuestra iglesia también. Y el Señor dio este mensaje para que nosotros pudiéramos arrepentirnos, revisar nuestras obras, podernos arrepentir y enmendar nuestro caminar, ¿verdad? Para eso está este mensaje aquí. Estas 7 iglesias, dijéramos, nos da una descripción de todo lo que es la iglesia cristiana a través de los tiempos, de la historia, los problemas que han habido y cómo el Señor les habla para que se puedan resolver estos problemas. Bueno, Sardis, hermanos, le vamos a llamar, como muchos le han llamado a esta iglesia, la iglesia de Sardis, la iglesia muerta. Imagínese usted. Hoy hemos cantado de que Cristo es nuestra vida, ¿no es cierto? Pero la iglesia de Sardis, hermanos, es la iglesia muerta. Sardis quiere decir sol, o sea, el sol da vida, el sol es luz, el sol irradia su calor, o sea, el sol es un símbolo de vida. Eso significa Sardis. Sardis, hermanos, como si usted tiene su mapa, ¿verdad? Hemos estado viendo un mapita ahí. Sardis estaba ahí a 25 millas de Tiatira, que es por cierto, es la iglesia, ya vimos, ¿verdad? La iglesia de Tiatira. Era una ciudad próspera, como todas ellas. Fue un lugar, hermanos, donde se acuñó la primera moneda. Era un centro comercial importante, Sardis, y conocida por su industria textil. Ahí se inventó el arte de teñir la lana, la industria textil. Por eso les habla el Señor de las vestiduras. Era una ciudad protegida por su topografía, estaba en una parte alta, a unos 500 metros sobre el valle, rodeada de altos riscos de roca por 3 lados. Solo el lado sur de la ciudad estaba abierto y ahí estaba localizada la puerta de la ciudad. Por eso se consideraba la ciudad impenetrable, esta ciudad. Y eso hizo que ellos, los habitantes de Sardis, se sintieran cómodos y seguros, se sintieran confiados, pudiéramos decir. Y el Señor les habla de eso también a la iglesia de Sardis. Ellos se llegaron a sentir confiados y por eso la ciudad en la historia fue conquistada 2 veces. En Sardis, hermanos, había un templo enorme dedicado a la principal diosa pagana del lugar, la diosa Cibeles. ¿Han oído de Cibeles? Los que son del Real Madrid, ¿verdad? Ahí van a celebrar todos los campeonatos. Ellos son, ¿verdad? Así es, ¿verdad? Pues ahí había un templo a la diosa Cibeles. Cibeles es una diosa que también se le llamó es la misma Artemisa o la Diana de los Efesios, como vimos la semana pasada. Y muchos de sus imágenes, había una imagen ahí, la figura de una mujer sentada sobre un trono con 1 o 2 leones al costado. Según la mitología, esta diosa tuvo un hijo, quien luego se convirtió en su amante. Imagínense la diosa Cibele, hermano. Qué terrible, ¿verdad? Pero mire lo que le dijo el Señor Jesús a esta iglesia. Escribe, dijo el Señor al ángel de la iglesia en Sardis, o sea, liderazgo, al pastor, a los pastores. El que tiene los 7 espíritus de Dios y los 7 estrellas, así se presenta el Señor, como aquel que tiene los 7 espíritus, o sea, que tiene el Espíritu Santo. 7 espíritus
habla de la plenitud del Espíritu. Y las 7 estrellas representan a los pastores de las iglesias. Y le dijo, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, porque se llamaba Sardis, pero estás muerto, dice. Sé vigilante y afirma las cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. De hecho, una característica, un problema en esta iglesia era este precisamente. Tenían oídos, pero no oían. No oían. Por eso el Señor les dice, acuérdate lo que has recibido y has oído, le dice. Entonces Jesús, hermanos, se presenta a esta iglesia como el que tiene el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, y que tiene a los ministros de la palabra en sus manos. Jesús es el que tiene el Espíritu y es el que tiene a los ministros de la palabra en sus manos. Los profetas, sus siervos, los profetas. Él es el que puede enviar el Espíritu Santo y Él es el que puede enviar su palabra a través de sus siervos, los profetas, sus pastores, sus maestros. Jeremías le dijo a la nación de Israel, voy a leer Jeremías 25:4, dice, y envió Jehová a vosotros todos sus siervos, los profetas, o sea, los que predicaban la palabra, los que anunciaban la palabra, dice, enviándoles desde temprano y sin cesar, les dijo el Señor a través de Jeremías a Israel. Pero les dijo, pero ustedes no oyeron, a pesar de que el Señor envió a sus profetas constantemente, pero ustedes, les dijo, no escucharon, ni inclinaron vuestro oído para escuchar. Entonces, esta es la situación aquí en esta ciudad, en esta iglesia, hermanos. Queremos meditar en 2 cosas básicamente. Lo primero es que cuando le dice que estaba muerto, ¿a qué se refiere? ¿Qué es una iglesia muerta, hermano? Veamos aquí en el pasaje, ¿qué es una iglesia muerta? Y nosotros tomemos, como dicen, cada uno tenemos de cada iglesia, tenemos que tomar, aunque sea un poquito, un chorrito, aunque sea, ¿verdad? Un poquito, un chorrito de cada iglesia. Bueno, que es una iglesia muerta quiere decir, hermanos, según el pasaje, dice que solo tenían unos poquitos que no habían manchado sus ropas. ¿Sí? Iglesia muerta quiere decir que solo habían poquitos ahí en esa iglesia que no habían manchado sus ropas. O sea, todo el resto, ¿cómo estaban sus ropas? Manchadas, manchadas. O sea, quiere decir, hermanos, una iglesia muerta quiere decir que era una iglesia que estaba llena de personas, que estaban sus ropas manchadas, quiere decir que no estaban regeneradas, que no eran personas que habían renacido del Espíritu y de la palabra, no eran nacidos de nuevo. La mayoría que iban a esa iglesia no eran renacidos, por eso sus ropas estaban sucias, porque solo los que nacen de nuevo, los que creen el Evangelio y nacen de nuevo, sus ropas son lavadas con la sangre del Cordero. Amén, hermano. Entonces quiere decir que era una iglesia donde la mayoría de los que asistían allí no habían renacido, eran cristianos profesantes.
pero en realidad no se habían arrepentido de sus pecados y no habían experimentado la regeneración espiritual, la resurrección, la primera resurrección, la resurrección espiritual. Sus ropas estaban sucias, sus pecados no habían sido lavados por tanto. Quiere decir que era una iglesia sin vida espiritual. Como la mayoría que estaban ahí no habían renacido, sus ropas estaban sucias, entonces no había verdadera vida espiritual. Por eso el Señor les dice, yo soy el que tengo los 7 espíritus de Dios. No había vida espiritual, no tenían el Espíritu Santo. Porque hermanos, una persona que no ha renacido de Dios, una persona que no ha nacido de Dios puede ir a la iglesia, puede sentirse bien en la iglesia, puede asistir y aún participar de muchas cosas, del servicio, de los sacramentos de la iglesia, pero esa persona que no ha renacido no tiene el Espíritu Santo. Cuando una persona de verdad cree el Evangelio y nace de nuevo, es cuando el Espíritu Santo nace de nuevo, precisamente porque el Espíritu Santo viene a morar al corazón de esa persona. Y el Espíritu Santo produce esa regeneración, esa transformación en su vida, ese nuevo nacimiento en su vida. Es como el caso de Nicodemo, ¿verdad? En Juan capítulo 3. Nicodemo había ido, era un sacerdote, era un líder en el pueblo de Dios. Era un líder en la iglesia de aquellos días, dijéramos. Había ido al instituto bíblico, había sacado un título de Biblia, de teología, y era un maestro de la palabra de Dios para Israel. Pero Jesús le dijo, Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo para que tú puedas ver, palpar el reino de Dios y entrar en el reino de Dios. Entonces, aquí tenemos este problema en esta iglesia. Estaban allí, pero aún permanecían estas personas en su antiguo estado espiritual. Estaban muertos, en otras palabras, en sus delitos y pecados. Quiero que deje ahí una ceñita y vamos a leer Efesios capítulo 2. Estos versículos creo que es el mejor pasaje que nos explica lo que estamos hablando. Son los mejores versículos que nos explican lo que estaba pasando ahí, lo que estamos hablando. Vamos a leer Efesios capítulo 2 del versículo 1 en adelante. Cuando llegue ahí me da un amén para que lo leamos juntos. Efesios capítulo 2, versículo 1. Dice Pablo, y él dice, o sea, Jesús os dio vida a vosotros, porque Jesús es el único que puede darnos vida, vida nueva. Es lo que le estaba diciendo a esta iglesia. Cuando estabais, dice, muertos en vuestros delitos y pecados. O sea, que estaba muerta quiere decir que permanecía en sus delitos y pecados, hermano. Eso quiere decir que la mayoría de personas allí vivían en sus delitos y pecados. Por eso, hermanos, bueno, yo espero que usted que entiende la palabra y entiende estas cosas y que ahora las va a entender mejor, no se sorprenda si alguien viene y le dice, hermano, usted ya se dio cuenta lo que el hermano fulano anda haciendo, hermano. Hermano, usted ya sabe, hermano. Y está sorprendida la persona, mire lo que anda. La mayoría de veces uno no se sorprende cuando le vienen a decir esas cosas. ¿Por qué no nos sorprendemos? Porque resulta que cuando le dicen, es fulano de tal. Claro, uno no dice nada, uno solo escucha. Pero cuando uno ve la vida de ese hermano, su compromiso con el Señor, con la iglesia, su compromiso, sus prioridades, como hablamos la semana pasada, cuando vemos todas estas cosas en esa persona, en ese hermano, entonces, y vienen a decirnos estas cosas, entonces uno no se sorprende.
por esto. Amén, hermanos. Dice, en los cuales anduviste en otro tiempo. Pero el Señor no dice, saquen a todos esos hermanos de Sardis, ¿verdad? Eso, no dice eso. ¿Qué dice? Arrepiéntete, dice. En los cuales dice, anduviste en otro tiempo, o sea, cuando eras inconverso, en aquel tiempo, antes de venir Cristo a tu vida, vivías en tus delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Satanás está operando en los corazones de las personas incrédulas y por eso viven y se comportan y piensan de la manera que piensan. Pero en aquellos que han creído el Evangelio, el Espíritu Santo ha venido a sus corazones, los ha regenerado y ha cambiado entonces su manera de pensar y de vivir. Pero entre ellos, dice, también ustedes en otro tiempo vivimos. ¿Cómo vivíamos? En los deseos de nuestra carne. Así vivíamos. ¿Cómo podíamos vivir de otra forma? Dice, ¿cómo viven los que viven así? Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y por tanto, dice, éramos por naturaleza, porque así nace toda criatura en este mundo. Todos nuestros hijos nacen así, con una naturaleza caída, carnal, contraria a Dios, y por eso dice, éramos hijos de ira como los demás, lo mismo que los demás. Pero ahora Dios dice, tú estás en un estado diferente, porque Dios es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Aún estando nosotros muertos en pecados, estábamos muertos antes, pero nos dio vida juntamente con Cristo. Dice, por gracia sois salvos. Esa es la gracia, hermanos, que nosotros no podíamos ni hicimos nada para la salvación, porque estábamos muertos. Un muerto, ¿cómo puede contribuir? Podía contribuir en algo. Un muerto no puede contribuir nada para la salvación. Tiene que ser objeto de la obra soberana, de la gracia soberana de Dios en su corazón, produciendo resurrección, produciendo vida nueva, para que entonces responda en fe al llamado del Evangelio. Y nos resucitó con Él, dice, y nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo. Versículo 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Para eso Él nos salva, para mostrar algo en nosotros. Pero si no se muestra nada en nosotros, hermanos, entonces lo más probable es que no ha pasado nada en nosotros. Versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de ustedes, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, la vida de un cristiano nominal, no renacido, en primer lugar, hermanos, es una persona no salva. Amén, hermanos. No es salva. Dice, yo no voy a borrar tu nombre, dice, ¿verdad? El pasaje en el versículo 5 de Apocalipsis 3. Pero más que una amenaza de que iba a borrar el nombre, si usted lee bien los versículos, es una promesa que el Señor le estaba haciendo a los que andaban con Cristo. Dice, si tú te arrepientes, limpias tus vestiduras y caminas conmigo, yo no voy a borrar, pero es una promesa más que una amenaza. Es una promesa para los que creen y limpian sus vestiduras. Sí, su nombre, porque el que no ha creído, hermano, su nombre ni aparece en el libro de la vida. No tiene acceso al reino de Dios.
Una vida cristiana nominal sigue en sus delitos y pecados. Solamente puede presentar una fachada, una apariencia de que tiene vida, pero en realidad no tiene vida, como Sardis. Carece entonces de poder espiritual la persona, por eso anda en la carne, anda en los deseos de la carne y anda en los pensamientos de la carne. O sea, es carnal, pero carnal quiere decir que no ha creído, no es verdadero cristiano. Si usted dice es que yo soy carnal, pero está pensando que se va a ir al cielo, es falso eso. Si usted es carnal, usted se va a ir al infierno. Perdone. Porque el que anda, porque dice, estos andan en su carne, andan en los pensamientos de su carne, en la voluntad de su carne, y esos no están inscritos en el libro de la vida, está diciendo. Entonces, ha sido una mala enseñanza, una equivocación que se ha enseñado. Pero una persona carnal es un cristiano nominal, sí es un cristiano, pero es nominal, no ha renacido, por eso es carnal. Está bien cuando alguien se acaba de convertir, podemos decir si es un niño en Cristo, pero estamos hablando de personas que están por largo tiempo en las iglesias y siguen sus vidas y sus patrones de vida no han cambiado. Es su estilo de vida vivir en la carne, etcétera, etcétera. De eso estamos hablando, ese es el problema en Sardis. Estos, hermanos, son las vírgenes de la parábola, las vírgenes desapercibidas, despistadas, que serán sorprendidas sin aceite en la venida del Señor y no encontrarán entrada en el reino de Dios, como dice el pasaje. Por eso dice, sé vigilante, está velando, dice. Pero una persona no renacida que está en sus delitos y pecados aún no puede vigilar, no puede velar, y es equivalente a esas vírgenes sin aceite que no tienen el Espíritu, pues, que no tienen el Espíritu Santo y por eso no pueden entrar en el reino de Dios. Entonces, esas personas, dice aquí que son manchas, como dice Judas y como dice Segunda de Pedro, son manchas en medio de sus ágapes, dice, en medio de sus reuniones fraternales, son vidas que son manchas en medio de las iglesias. ¿Por qué? Porque no han renacido, no han sido regeneradas. Entonces, por eso le dice en el versículo, miren, el versículo 2 dice, sé vigilante, dice, y afirma las otras cosas que están para morir. O sea, era una iglesia que cada día, en vez de haber más personas, hermanos, déjenme decirles esto, en toda iglesia, créame, en toda iglesia, por más perfecta y por mejor predicación que haya, y por hermanos lindos que hay ahí en todas las iglesias, hay personas que no han sido regeneradas aún. En todas las iglesias sobre el planeta Tierra hay personas así. Esa es una característica de la iglesia cristiana. Estamos viendo aquí. Pero el problema aquí es que la mayoría eran no regeneradas. Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando? Que cada día iba en franco deterioro. La iglesia, cada vez había más muerte, más mortandad, más mortandad. Es lo que está diciendo. Por eso dice, afírmate, porque hay otras cosas también que están para morir, dice el versículo 2. Porque no he hallado tus obras perfectas. Entonces había un deterioro, había una mortandad creciente en medio de la iglesia. Y entonces tenían todos estos problemas, eran hijos de ira. Su destino, como ya dije, era el infierno. Eran como los incrédulos, como los inconversos. No habían sido lavados sus vestiduras. ¿De qué habla eso, hermanos? De la justificación por medio de la fe. Un pecador, como cada uno de nosotros lo hemos sido y lo somos, hermanos. La única manera en que yo puedo presentarme delante del trono de Dios con libertad y venir a Él y dirigirme en oración
es si he sido justificado por la fe en Jesús. Si una persona no ha sido justificada, no tiene libertad de hablar con el Señor, de acercarse a la presencia de Dios. Entonces, ¿qué pasaba? Dice, estaban sus vestiduras manchadas, o sea, no habían experimentado la justificación que se experimenta o se recibe cuando creemos el Evangelio y renacemos de nuevo. Entonces somos justificados delante del trono de nuestro Dios. Él es el juez justo y Él nos justifica solamente por medio de los méritos de Jesús, solamente por medio de la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario. Y no hay otra manera de que yo me pueda justificar y me pueda presentar limpio delante de mi Dios. Entonces, ahí tenemos que es una iglesia muerta. Pero veamos lo segundo, hermano. Una iglesia muerta, hermanos, el Señor les está dando la solución, dijéramos. Una iglesia muerta es aquella que necesita la palabra de verdad. Una iglesia que necesita la palabra de verdad. Porque aquí la palabra clave para la solución que el Señor les presenta es el versículo 3. Mire el versículo 3:3. Una palabra clave. ¿Qué dice, hermanos? Acuérdate. ¿A quiénes le dice uno acuérdate? A los que se les ha olvidado algo, ¿verdad? ¿Cuántas veces nos han regañado, hermanos? Porque se nos olvidó algo. En la casa, ¿verdad? Nos han regañado porque, ay, se te volvió a olvidar. Y a veces son unos regaños bien fuertes, ¿verdad, hermano? Cuando la señora se enoja. Ay, se nos olvidó. Cuando lo que el jefe le encargó en el trabajo y a usted se le olvidó. Qué tremendo eso, ¿verdad, hermano? Por eso hay que usar agenda, ¿verdad? Hay que anotar, hay que ponerse un hilito rojo. Bueno, hay que hacer muchas cosas para que no se les olviden las cosas a uno. Jóvenes, hay que aprender a usar la agenda. Hoy que está fácil con los teléfonos inteligentes. Hay que usarlo para esas cosas, para que no se le olvide a uno. ¿Cuántas veces le ha fallado uno a un hermano porque se me olvidó? Le dice. Pero al final si se le olvida a uno queda mal, ¿verdad? Y la gente se enoja y uno queda como mentiroso y un montón de problemas que ocasiona que uno se le olvide las cosas. Bueno, Él les está diciendo, acuérdate, iglesia, acuérdate. ¿Qué tenían que ellos que acordarse, hermano? Lo que habían recibido. Y lo que habían recibido tenía que ver con lo que habían oído. O sea, principalmente el Señor les está diciendo, acuérdate de la palabra que habéis recibido, del mensaje, de los mensajes que han recibido. Acuérdense, les está diciendo el Señor. Acuérdense del mensaje que ustedes conocen. Que no se te olvide. Podían pasar básicamente quizás dos cosas. Uno era que sus pastores quizás habían dejado de predicarles la palabra y les daban mensajes de entretenimiento o de ánimo, de motivación o alguna, puede ser que, y por eso ya ellos tenían que recordarse de antes, porque ya los mensajes que ellos habían venido recibiendo quizás en los últimos meses, años, eran mensajes de otro tipo, pero no era la palabra de Dios. Entonces, si uno deja de recibir la palabra de Dios, a uno se le va a ir olvidando. Por eso no hay que dejarse de congregar, ¿verdad, hermano? Dele la mano al que tiene la pared, te felicito, dígale,
Te felicito por estar aquí, gloria a Dios. Porque por ahí hay que comenzar, ¿verdad, hermano? Para que no se nos olvide el mensaje del Señor. Tenemos que congregarnos y tenemos que animar a los que dejan de congregarse, hermanos. Que Dios lo use a usted. ¿Para cuántos hermanos que tenemos en nuestra iglesia que pocos se congregan? Y si pocos se congregan, lo más probable es que se van a olvidar. Se van a olvidar de lo que han recibido y de lo que han oído. Pero dice además, o sea, acuérdate lo que recibiste y oíste, ¿para qué? Para guardarlo, dice. Para atesorarlo en tu vida. Para ponerlo por obra, quiere decir guardarlo también. Arrepiéntete si tú te has estado olvidando de lo que has recibido y oído, no lo has estado guardando, necesitas arrepentirte. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Simplemente cambiar, girar nuestras vidas, cambiar nuestros hábitos. Arrepentirse quiere decir dar un giro en la vida para vivir de otra forma ahora de como hemos venido. O lo otro que podía haber pasado es que se habían convertido ellos, los del Sardis, en oidores olvidadizos. Como dice Santiago allá en su carta, oidores olvidadizos. ¿Qué quiere decir eso? Que no ponen en práctica, que no guardan la palabra, que no la ponen en práctica. Solo la escuchan, pero no la ponen en práctica. Eso podría ser lo otro. Una iglesia que no puso atención para poner por obra la palabra que Dios les envió. Podían haber pasado estas situaciones. Había habido un deterioro en el ministerio de la palabra, o no habían tenido ellos corazón atento para oír y retener, para poner por obra. Pudiéramos decir también que lo que esta iglesia había recibido, hermanos, era bueno. Lo que habían recibido del Señor era bueno, si no, no les estuviera diciendo, acuérdense, era bueno lo que ellos habían recibido. No eran principiantes ni ignorantes, ellos sabían. Pero lamentablemente todo había quedado en la teoría nada más y no había sido traducido a la práctica. Lo que habían recibido lo habían descuidado o lo habían menospreciado ellos. Solo lo habían escuchado, quizás habían dicho, qué bonito, está bonito eso. Mira, eso está bonito de las misiones, ¿verdad, hermano? Está lindo eso, hermano, qué precioso. Vayan, hermano, vayan, ¿verdad? Está bueno eso de la promesa misionera, pero háganlo, hermano. Háganlo, usted hágalo, hermano. Mire eso de la misericordia. No, hombre, qué lindo eso, hermano. Yo hasta lágrimas se me salen cuando veo la necesidad que hay, hermano. Ajá, ¿y usted qué está haciendo para hacer misericordia? Ah, ya regreso, hermano. Ya regreso, oye. Hermanos, por eso el Señor los exhorta a acordarse de lo que recibieron de Él y que lo guarden. Hermanos, ¿de qué sirve la Biblia en nuestras casas si solo acumula polvo, hermano? Ni siquiera podemos seguir la lectura bíblica. ¿De qué sirve la Biblia? ¿De qué sirve leer la Biblia y aún estudiarla si no la vamos a poner en práctica? Dijo el Señor que eso no sirve para nada. Y para ponerla en práctica, como vimos la semana pasada, como dijo Jesús, dijo, ustedes escudriñan las Escrituras, pero no quieren venir a mí, dijo. Necesitamos venir a Él. Mire lo que dice 2 Timoteo capítulo 2. 2 Timoteo 2:2. Busque 2 Timoteo. Mire lo que Pablo le dice a Timoteo hablando de esto mismo. Era un consejo que él le daba.
a Timoteo, que era un líder, que era un pastor. En esa frase que estamos ahorita meditando, hermanos, ahí en Apocalipsis 3:3, también, o sea, está implícito ahí cómo ellos habían recibido la palabra, cómo la habían recibido. Según de Timoteo 2:2 dice, lo que has oído de mí, es lo mismo. Timoteo, lo que has recibido del Señor, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto dice, encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Hermanos, una manera de afirmar lo que hemos oído, la mejor manera quizás que pudiéramos decir de afirmar lo que estamos oyendo, aprendiendo, es enseñárselo a otros. ¿Cuál es la mejor manera, hermanos, de afirmar lo que uno aprende? ¿A quién le está enseñando usted? ¿A quién le está enseñando usted lo que está usted recibiendo? O sea, ser discípulos, pues, compartir con otros lo que yo estoy aprendiendo. Porque si yo no lo comparto con otros, si no lo afirmo de esa manera, o sea, es más fácil que se me olvide. Y si se me olvida, podemos llegar a una situación tan terrible como llegó Sardis, hermano. O sea, ellos estaban confiados. Así como era la ciudad y la gente ahí que se sentía confiada porque era una ciudad en alto y casi inexpugnable, dijéramos. Así ese problema se les pasó a los hermanos también y se confiaron, se sintieron seguros quizás. Hermanos, ¿qué hemos recibido? ¿Cómo lo hemos recibido? ¿Cómo estamos recibiendo la palabra del Señor? ¿Se han puesto a pensar ustedes cómo muchos pueden oír el mismo mensaje, la misma palabra, pero cada uno la toma de diferente manera, hermano? El Señor nos puede dar el mismo mensaje, nos puede hablar igual a todos, pero el efecto y el resultado es diferente. Eso lo aprendemos en la parábola del sembrador, ¿verdad? Dice, el sembrador salió a sembrar y esparció la misma semilla, el mismo mensaje. Pero dice que parte cayó junto al camino, otra cayó junto a pedregales, otro en espinos y otra parte cayó en buena tierra. Entonces los que cayeron junto al camino, esos saliendo del templo, se les olvidó. Vinieron los demonios, dice, las aves del cielo y le robaron la palabra. Los que cayeron en pedregales son aquellos que salen con gozo del culto y gloria a Dios, qué lindo, así quiere el Señor, dice. Y cuando viene la prueba por la palabra, y nos hablaron de hacer devocionales en la casa y en la noche reúne a todos, ¿verdad? Y entonces dice, vamos a hacer devocionales, el Señor quiere eso, familia, le dice. Y la señora es la primera enojada, que quiere ir a lavar los trastes. Ay, él se siente, eso le da como darle un golpe. Y los hijos, no se diga. No, papá, ay, que no. Y están todos los hipotes con caras largas. Yo solo algún caso hipotético estoy planteando. Y entonces, el que tenía el ánimo de poner en práctica la palabra, siente la dificultad que implica estas cosas. Y entonces se desanima. Y así pudiéramos dar un montón de ejemplos. En pedregales dice que son en espinos los afanes de esta vida. También va bien feliz y allá, y cuando llega el domingo, ¡pum!, glorioso el domingo. El lunes que llega el trabajo, hermano. Y lo está esperando el jefecito, ¿verdad? Fulanito, a las meras 8 que llegue usted, venga para acá. Y le pone un montón de trabajo ahí. Hay otros que no necesitamos jefe para ponernos un montón de trabajo, ¿verdad, hermano?
y afanarnos, llenarnos de afán como hablamos la semana pasada. Entonces nos llenamos de afán y se va. Hermanos, por eso, hermanos, es tan importante, fíjese bien, el rol de los GPD, hermano. Los GPD, por si alguien no sabe qué quiere decir, es grupo pequeño de discipulado. ¿Y qué hacemos en el GPD? Usted necesita ser parte de un GPD. No solamente para recibir, sino para compartir con otros. Porque ahí se trata, sí tiene que haber un líder, un coordinador en el GPD. Pero de lo que se trata el GPD es de todo esto que estamos hablando esta mañana. De que no se nos olvide la palabra que estamos recibiendo. De eso se trata. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, revisamos la palabra. No volvemos a predicar la palabra porque ya se predicó. Pero la revisamos, la reflexionamos, la discernimos y la aplicamos a cada una de nuestras necesidades para ver cómo la pongo en práctica. ¿Cómo la pongo en práctica? Y de esa manera que no se me olvide. Porque si se me olvida la palabra que el Señor me está enviando como creyente, como parte de una iglesia local, si se me olvida la palabra que el Señor nos está enviando y no la pongo en práctica, hermanos amados, no la aplico, entonces vamos a llegar a consecuencias terribles como estas. Y ninguno queremos eso, ¿verdad, hermano? No queremos, nadie quiere eso. Hermanos, sin la palabra no puede haber vida espiritual. Pablo le dijo a los ancianos en Éfeso, allá en Hechos capítulo 20, versículo 32. En Hechos 20, 32, Pablo reunió a los ancianos cuando era la última vez que Pablo iba a estar ahí con ellos. Él se estaba despidiendo. Y él mandó a llamar a todos los pastores de la iglesia en Éfeso. Y les dijo estas palabras en el versículo 32 de Hechos 20. Ahora, hermanos, les dijo, os encomiendo a Dios y los encomiendo a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Hermanos, por la Biblia creemos que la salvación es segura desde el primer día en que alguien de verdad cree el Evangelio y nace de nuevo. Creemos que la salvación no se puede perder, porque la salvación no depende de mis obras, sino de la obra de Cristo en la cruz, de lo que Él ha hecho por mí. Pero esa es parte de la doctrina de la salvación. La otra parte es esto que estamos diciendo. Porque hay algunos que solo agarran esa parte y viven como el diablo y creen que van a ser salvos. Eso no es lo que enseña esa doctrina cristiana. No, dice la palabra tiene el poder para sobreedificaros, para que crezcan en la fe. Y para asegurar, para daros herencia con los santificados. O sea, alguien que de verdad cree va a crecer en la fe y a través del proceso se muestra, es un aseguramiento de la salvación que recibió en aquel día. Eso es lo que les está diciendo. Miren, en vez de que haya eso, lo que estaba pasando ahí es que cada día se morían más en la iglesia. O quizás se iban los creyentes verdaderos, se iban y quedaban los que no eran creyentes por la forma en que esa iglesia se movía, cómo esa iglesia vivía. Porque hermanos, los verdaderos creyentes cuando están en ambientes así, lo que hacen es que se van de las iglesias a buscar iglesias de sana doctrina, iglesias misioneras, iglesias que hacen la obra de Dios, pues, y buscan otros lugares. Entonces, quizás estaba pasando eso. Pero el Señor les dice, yo soy el que tengo las 7 estrellas en mi mano.
yo tengo los 7 espíritus, yo tengo las 7 estrellas. O sea, les está diciendo, yo soy el que les puedo impartir vida, yo soy el que les puedo dar pastores, predicadores, maestros de la palabra. Como dijo Jesús, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Él tiene los pastores, hermanos, Él los da de su buena mano. Verdaderos ministros del Evangelio vienen de la mano de Dios. Como Jeremías le dijo también al pueblo en Jeremías capítulo 3 versículo 15, les dio esta promesa y les dijo, os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Él es el único que puede enviar el Espíritu Santo. Jesús le dijo a sus discípulos, les conviene que yo me vaya, les dijo, porque si no me fuere, el Consolador no vendrá a ustedes, mas si me fuere, os lo enviaré. Jesús es el que envía su Espíritu. Él es el que envía su palabra. Hermanos, esa es la obra del Señor por su iglesia, enviando su Espíritu y mandando su palabra. Pero su palabra la manda a través de los pastores. Por eso Pablo dijo, oren, dijo, por mí, para que me sea dada claridad al exponer el misterio del Evangelio. ¿Cuánto oramos? ¿Cuánto oramos por los pastores, hermano? ¿Cuánto ora usted por los pastores? ¿O solo criticamos el sermón? No, está bien, hay que criticar el sermón, yo creo eso, en el buen sentido de la palabra. Pero ¿cuántos oramos para decir, Señor, tu palabra, Señor, la necesitamos? Señor, ayuda a los pastores para que traigan tu palabra, Señor. Llénalos de tu espíritu, llénalos de tu palabra. Ayúdales a que puedan concentrarse en eso. Pero el ministerio de la palabra no se trata, hermanos, que venimos entrando ahí y se me ocurrió una idea en el camino y eso venimos a hablarles. Eso no se trata el ministerio de la palabra. Que agarramos una idea en el camino y ya venimos a... No, eso requiere un trabajo arduo, constante. Pero eso es lo que el Señor les está diciendo. Acuérdense, aprecien, recíbanlo, pero no solo lo oigan y lo reciban con atención, pero pónganlo por obra, dice el Señor. Porque, hermanos, la palabra no está divorciada del Espíritu. Pablo le dijo a los efesios usando la ilustración de la armadura. Tomen el yelmo de la salvación, les dijo, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hermanos, se habla del Espíritu Santo, barbaridades. La blasfemia contra el Espíritu Santo en muchas iglesias. Son verdaderas blasfemias que se dicen contra el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo nunca va a obrar ni a actuar en contra de la palabra escrita de Dios. El Espíritu Santo nunca va a decir ni va a hacer cosas contrarias a la palabra de Dios. Y todo lo que no está claramente estipulado en la palabra hay que ponerle cuidado si alguien dice que es del Espíritu Santo. Un montón de prácticas en las iglesias que son supuestamente distintivas de la iglesia evangélica, pero que no son bíblicas, no son de acuerdo a la palabra, pero la palabra y el Espíritu van juntas siempre. La palabra es la espada del Espíritu. Si el Espíritu va a hacer algo, ¿qué va a usar? La palabra de Dios. La palabra es lo que les está diciendo el Señor. Yo soy el único que les puedo dar vida, pero ustedes tienen que acordarse lo que han recibido, lo que han oído y ponerlo en práctica, dice el Señor, para que reciban vida. Entonces, terminemos, hermanos, concluyamos esta mañana 3 cosas, 3 preguntas que pudiéramos hacernos esta mañana. Número 1, ¿nuestras vestiduras están limpias? ¿Están sus vestiduras limpias? ¿Qué quiere decir eso? ¿Estamos justificados por la fe de Jesús? ¿Es usted un creyente genuino?
Usted tiene el testimonio del Espíritu Santo en su corazón y lo que usted ha experimentado, el cambio que ha experimentado en su vida, testifica de esa realidad espiritual en su corazón. Usted y el Señor sabe. Amén. ¿Están limpias nuestras vestiduras? ¿Hay evidencias claras de nuestra propia salvación? ¿Hay evidencias claras en su vida de que usted es un hijo de Dios, un salvo, un renacido de Dios que tiene el Espíritu Santo? ¿Hay evidencias claras en su hogar, en su vecindario, entre sus compañeros de trabajo de que usted es un cristiano, un discípulo de Jesús, un hijo de Dios? Esa es la primera pregunta que pudiéramos hacernos. Pero si no, esta mañana venga a Jesús. No importa cuántos años usted pueda haber estado en la iglesia, pero esta mañana no se vaya de aquí sin decirle al Señor: Señor, yo soy este, Señor. Sálvame, ayúdame, solo tú puedes darme vida. Vida nueva, vida del cielo, que me cambie, que me transforme. Solo tú, Señor, puedes hacerlo. Solo tú, nadie más. Por eso dijo Pablo que somos justificados, dijo, gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Somos justificados, limpiados gratuitamente con su sangre, por medio de la fe en Jesús solamente. Ya, hoy, si tú vienes a Cristo, si usted le pide hoy a Jesús de corazón y le dice: Señor, quiero ser una nueva criatura, un nuevo hombre, una nueva mujer, hoy mismo, dijo el Señor, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, le dijo al ladrón. La salvación es en un instante, en un abrir y cerrar de ojo. Hoy te salvo, dice el Señor. Si vienes a mí, crees en mí. Segunda pregunta. ¿Estamos velando, hermanos? ¿Está velando? ¿Esto es para un creyente o para alguien que dice que es creyente también? ¿Qué quiere decir que estaban velando? Que estaban afirmando lo que habían aprendido, que era lo que ellos no estaban haciendo. Sé vigilante, le dijo. Acuérdese, en la ciudad, la gente de esa ciudad se confiaron porque era una ciudad amurallada, protegida naturalmente. Entonces, dice, estás vigilando, sé vigilante, estás velando, estás afirmando, estás atesorando, estás poniendo por obra lo que estás recibiendo y oyendo. O somos como dijo el profeta, Jesús dijo estas palabras, porque así eran los de Sardis aparentemente. Jesús dijo: os tocamos flauta, les dijo. ¿Y qué pasó? Y no bailaron. Les toqué flauta y no bailaron, dice el Señor. Os endechamos y no lamentasteis. Estábamos de fiesta y no celebraste, y estábamos de luto y no lloraste. Vivías en una contradicción, pues, en otras palabras. Vivías lo que no decías, vivías lo que no decías que eras, o vivir lo que dices que no sos, o lo que sos, vivís otra cosa. Eso quiere decir. Pero alguien que está velando, que está vigilando, en otras palabras, está en lo que tiene que estar, está en la jugada, como decimos los santanecos. Sé vigilante, dice. No vaya a resultar que tu nombre no esté inscrito en el libro de la vida.
No, no, esto no es de que recibí a Cristo hace 10 años y me eché a dormir. No. No, la vida cristiana no se trata de que recibo a Cristo y después vivo como quiero. No, esa no es la vida cristiana. Claro, el ladrón, desde el momento en que alguien de verdad cree el Evangelio y recibe al Señor y nace de nuevo, esa persona desde ese momento es salva como ese ladrón de la cruz. Pero si el Señor nos da vida, hermanos, se tiene que mostrar de que eso que ocurrió ese día es verdad. Pero no pueden pasar 10 años y seguir viviendo de la misma manera. Eso es una contradicción, es lo que estaba diciendo el Señor. Y la tercera pregunta, hermano. ¿Estamos afirmando lo que hemos recibido, hermano? En otras palabras, ¿estamos transmitiendo la fe a otros? ¿Estamos haciendo los discípulos que dijo el Señor que debíamos hacer? ¿Estamos haciendo la misión de Dios, pues? Lo que has oído de mí entre muchos testigos, eso encarga a otros. Encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros. Pero no puedo ser pasivo. Si yo encuentro un tesoro, si encuentro algo precioso, yo quiero compartírselo a otros. Si es precioso, pues, como la mujer samaritana que encontró al Señor, conoció al Mesías y corrió a la ciudad y comenzó a contarle a todos, aunque tenía una mala reputación esa mujer. Porque algunos dicen, no, usted como por su vida, hermanita, que ha llevado. Uy, esa vida que ha llevado, si mire todo, ¿quién no sabe usted quién es? Tiene que arreglar todo eso para compartir el Evangelio a otro. ¿Eso es cierto, hermano? No. No diga amén, diga no, no amén, diga. No, no es así. No, compártele a otros. Háblale lo que Cristo ha hecho en ti. Si ha hecho algo en ti, háblalo. Compártaselo. Aviva otra vida que está muerta como tú estabas antes. Como estábamos antes, estábamos muertos. Ahora Él nos ha dado vida y démosle vida a otros también por la gracia de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Aleluya. Oh, sí, démosle un fuerte aplauso a Él lo merece. Oh, mi Dios, mi Salvador, nuestro Señor. Padre, oramos a ti esta mañana, Señor. Padre, cuánto te necesito, cuánto te necesitamos, Señor. Señor, te necesitamos. Te necesitamos, Señor, de verdad. Señor, mira cómo está esta ciudad, cómo está este país. Señor, cómo están nuestros gobernantes. Señor, es un deterioro moral, un deterioro espiritual en la iglesia evangélica. Señor, es un deterioro en todos los aspectos prácticamente de nuestra sociedad. Señor, pero tú dijiste que la iglesia era la sal de la tierra. Tú dijiste que nosotros éramos la luz del mundo, Señor.